hoja y en su papel. Se me complica. ¿O está en el móvil? Algo parecido, algo Bueno, parecido. dale, ya estoy grabando. Vamos a ver qué sale. Bueno, me hiciste desviar. Entonces estamos con la musculatura accesoria en la inspiración. No, ahí no está Martín hiperventilando. Ahí está haciendo una inspiración que le es muy costosa, por consiguiente, tiene que hacer mucho esfuerzo para ventilar. El término hiperventilación también es totalmente normal si uno está trotando y necesita movilizar más aire. Es totalmente normal. Ahora, ¿qué pasa cuando uno hiperventila? Es decir, ventila más rápido de la cantidad de aire, de la cantidad de oxígeno de la que está necesitando en ese momento. Si yo estoy ahora sentado, tengo una respiración normal, como decía el video y hablaba de los volúmenes inspiratorios, manejo un volumen corriente, que es aproximadamente medio litro de aire. Yo ahora estoy acá, ustedes están ahí sentados en reposo aproximadamente, movilizan, inspiran y expiran, y en cada una de ellas se mueve aproximadamente medio litro. Bien, si yo ahora realizo una maniobra en la cual exagero los volúmenes, tomo más aire, exhalo, tomo aire, exhalo, estoy moviendo más de medio litro. Y no es necesario, porque la cantidad de dióxido de carbono y de oxígeno en sangre está estable. Pero yo de esta manera, de forzar la ventilación, estoy hiperventilando y elimino más dióxido de carbono del necesario e inhalo más cantidad de oxígeno de la necesaria. Eso es una maniobra que se llama de hiperventilación y es forzarlo. ¿Para qué? Para que la concentración de dióxido de carbono en sangre disminuya mucho, porque lo que a mí me da el estímulo para empezar a respirar es la concentración de dióxido de carbono. Si yo me tapo la nariz, me tapo la boca y empiezo a acumular mucho dióxido de carbono en sangre, hay sensores dentro del torrente sanguíneo que van sensando la cantidad de ese gas en sangre. Cuando ese gas en sangre aumenta más de 46 milímetros de mercurio, se despierta un reflejo, le manda un impulso eléctrico al diafragma, el diafragma se contrae e inicio la bocanada o tomo aire. Entonces, si yo en vez de hiperventilar, hipoventilo y me quedo con la boca cerrada un buen rato largo, me empiezo a acumular mucho dióxido de carbono y es ese gas el que comanda los impulsos para que uno respire o no respire. Entonces, Martín, si yo hiperventilo, lo que hago es disminuir mucho la concentración de dióxido de carbono en sangre. A lo mejor llego a 40, 38, y entonces el próximo estímulo para que llegara a 46 va a tardar más que si yo estoy en 44, para llegar a 46 de dióxido de carbono va a llegar muy rápido. Entonces eso es una maniobra que se utiliza de hiperventilación para exhalar mucho dióxido de carbono bajo la concentración en sangre del dióxido de carbono, y el impulso para volver a tomar aire, esa sed que voy a tener de poder incorporar aire, va a estar retrasada. Eso es algo que se utiliza mucho cuando vas a hacer un nado subacuático. Hiperventilar 2 o 3 veces en forma exagerada, contengo la respiración, me sumerjo y ese reflejo va a tardar
hasta que yo empiece a aumentar dióxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de carbono, hasta que, bueno, voy a tener sed de tomar aire y, bueno, voy a tener que respirar sí o sí. Pero para ello se utiliza la hiperventilación. Es decir, se dice hiperventilación cuando uno ventila mucho en forma injustificada. El asmático está hiperventilando y en realidad con respecto a una persona normal está teniendo mayor frecuencia respiratoria y sí, pero bueno, le es totalmente necesaria porque si no se intoxica con el dióxido de carbono. Yo una vez tuve... Claro, está queriendo equilibrar los niveles de oxígeno, el organismo está queriendo equilibrar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. No es que está hiperventilando, sino que está buscando Claro, una homeostasis. exacto, La exactamente. hiperventilación es el método que utilizo para que se produzca eso, pero no es que si un asmático está sufriendo con algo así, hasta hiperventilar, no, tiene que hiperventilar para poder regular dentro de su organismo eso, el oxígeno con el dióxido. Exactamente, muy bien. Bien. A mí me pasó, una vez sola lo tuve, y justo en uno de los videos esos lo dejé ahí clavado que hablaba, bueno, no les voy a contar el desenlace final, pero estaba en Florencio Varela tomando un examen de resistencia a los chicos de séptimo grado en ese momento. Bueno, con todo lo que uno se imagina de haber practicado, no fue nada improvisado. Entonces, bueno, llegó el momento y digo, bueno, vamos a trotar, y la consigna era trotar 10 minutos a un ritmo tranquilo, pero la consigna principal es no detenerse, para que el chico sepa lo que es un poco soportar la fatiga del trote, de lo que es la resistencia propiamente dicha, ¿no? Porque como definición, la resistencia muscular, la resistencia aeróbica, no solo es la capacidad física de trotar un tiempo prolongado, sino que también es la capacidad psíquica, porque todos cuando comenzamos a trotar sentimos como una especie de cansancio que enseguida la voluntad me dice, no, ¿qué estoy haciendo? Yo paro. Y eso más o menos a los 3, 4, 5 minutos sucede a todo el mundo. Entonces, bueno, un poco era vencer esa voluntad de decir el yo paro, porque trotar 10 minutos a un ritmo muy suave no hace falta tener una condición física aeróbica, sino que hace falta tener voluntad para no quebrarse y parar. Si va muy despacio, ¿no? Entonces, si los chicos trotan muy rápido y no saben encontrar el ritmo del trote, obviamente va a trotar 2 minutos, 3 minutos y se va a parar porque va a entrar en fatiga. Pero bien. Entonces, bueno, dadas todas las consignas, comenzó a trotar y me pidió permiso para ir al baño con una amiga. Fueron al baño, viene la amiga y me dice, profe, ya no me acuerdo el nombre, pero vamos a ponerle a Camila, le dio un ataque de asma. Bueno, decirle que venga por favor y que se quede sentada. Y de la forma que respiraba, yo la observaba y no parecía un ataque de asma, porque respiraba de una forma, no como lo dije recién, sino que respiraba de una forma que hacía... Iba como en cuotas. ¿Viste? Iba como en cuota. Y después te tranquilizás un poco, la observás y digo, ¿qué? Parecía como un sollozo. Estaba como sollozando. ¿Vieron cuando uno está en una posición media angustiada? ¿Y qué pasaba? La empecé a observar y me parecía raro. Y me digo, ¿trajiste el aparatito del Ventolin? No tengo, hace mucho que no lo uso. Bueno, le digo, la seguía observando y me asustó porque las manos se le empezaron a poner rígidas y en esta posición, con el pulgar en esta posición. Bueno, ahí me asusté bastante, vino la directora, llamamos a la ambulancia, se suspendió la clase, se hicieron cargo de los alumnos y yo me quedé en dirección con la directora esperando a que llegue la ambulancia y también se le empezó a poner rígido el brazo, como acá a la altura de las ingles tenía Ay, profe, pobre, las dos manos. ¿Viste? Y bueno, me pasó. Bueno, cuando llegó el médico, recanchero, me dice, no, ¿sabes lo que hizo? Hiperventiló
eliminó mucho dióxido de carbono, y cuando disminuye mucho la concentración de dióxido de carbono en sangre, se libera mucho calcio, y al liberarse calcio comienza a haber una tetania, empieza a haber una contracción muscular, involuntaria, y los músculos de la mano se empiezan a poner rígidos. Lo que tenéis que hacer es, para volver a elevar los niveles de dióxido de carbono a niveles normales, ¿qué harían ustedes? Si está Es ese que aspire la bolsita. Exactamente. Como le cuesta y está en una situación de angustia y está hiperventilando y no lo puede controlar, respira en una bolsita con el mismo aire. Entonces, ¿qué pasa? Respira 5 o 6 veces, le sacás la bolsita y que respire normal. Le volvés a poner la bolsita para que no lave tanto dióxido de carbono y vaya concentrando más dióxido de carbono en la sangre cuando respira dentro de la bolsita. Y Que bueno, también hoy en día nos pasa mucho con todo el tema de los cubrebocas, como que por ahí también el exceso de dióxido de carbono hace que uno se maree, que empiece a sentir como calambres, porque por ahí vos notás que están entrenando con el barbijo hasta acá, de acá abajo, ese que tiene solamente la capsulita, que le sale, y empiezan, ay, me mareé, me está faltando el aire, me agito, y bueno, porque estás también inhalando un exceso de dióxido de carbono en tu cuerpo. Bajalo, recuperá y volvé. exactamente es así, sí. Bueno, entonces eso nos puede pasar en nuestras clases, y bueno, como hablaba del video, también en la vida diaria, si hay personas que sufren de ataque de pánico o algunas cositas emocionales, también altera la respiración. Y ustedes fíjense muchas veces de cuando están en una situación medio angustiante, que dicen, uy, se me cerró el estómago. Si prestan atención a esa interocepción, se van a dar cuenta que tienen el abdomen contraído, rígido, duro, poco movimiento ventilatorio, están como con una respiración muy cortita. Bueno, para tener en cuenta. Un poco de algunos detalles prácticos para ver para qué miércoles sirve esto que estamos estudiando de la ventilación. Y otra de las cosas que también es interesante, que a muchas de las cosas que les digo les hablo así desde la práctica. Cuando estaba en una escuelita de fútbol por acá por Bernal, había otro entrenador que era el papá de uno de los chicos, y el señor me dice, estos pibes no saben correr, no saben respirar, enseñale por favor a respirar cuando corren. Y digo, pero ¿cómo que no saben respirar? Bueno, todas las personas creen que cuando uno trota, cuando uno corre, siempre tiene que respirar por la nariz. Vamos a poder respirar por la nariz cuando el volumen de aire que manejamos es el necesario y nos alcance los orificios nasales con ese volumen de aire. Si yo voy trotando muy lentamente, quizás respirar por la nariz pueda, pero si yo empiezo a aumentar la intensidad, en donde voy a precisar más aire, voy a tener que abrir la boca y algo más también para poder ventilar y sacar aire. ¿Es un detrimento? ¿Es perjudicial respirar por la boca? Sí, pero es lo único que nos queda por respirar. Cuando el aire está muy frío, si uno respira por la boca, puede haber un poco de broncoespasmo y de sibilancia, porque la función de las fosas nasales es humidificar el aire, calentarlo y purificarlo. Si yo respiro por la boca un aire frío que me llega frío a los pulmones, el bronquio del pulmón, esa parte que no tiene cartílago, se contrae, se espasma y produce sibilancia. Entonces me voy a sentir un poco más agitado, un poco más cansado, trotando a alta intensidad con aire frío. ¿Puede ocasionar algún daño en el pulmón? Sí, también, porque ese aire frío puede generar una reacción en el pulmón que a la noche tenga más tos, que a la noche tenga sibilancia.
Y bueno, eso, más que nada eso. Bien. ¿Algo que quieran acotar o algo que se les ha dificultado en los videos? Me parece que la comunicación no se va a cortar porque generé una cuenta nueva y parece ser que Zoom, cuando recién te registrás, te da un bonus y podés hacer una sesión ilimitada. Así que me parece que no se va a cortar y le vamos a pegar derecho. Bien, ¿alguna preguntita, chicos, sobre los videos? No, por mi parte, no, profe. ¿Les quedó claro los tipos de respiración? Otro, Sí, por mi parte. La sí, respiración, la otro, respiración abdominal, la torácica y la lateral va dio 5 ejercicios para hacer. sí, dio 5 ejercicios, pero la podemos clasificar en abdominal o diafragmática, en la torácica, o a veces también se le dice torácica superior, o una respiración más completa que sería abdomino-torácica. Bien. Eso es otra de las cosas que a veces uno lo escucha en la calle y dice, pero ese ejercicio, eso lo hacen los locutores, los cantantes, todos los que tienen como instrumento la voz, deben saber respirar muy bien para no dañarse las cuerdas vocales. Nosotros no vamos a ser cantantes, pero vamos a estar muchas horas hablando, y cuando uno habla muchas veces en voz alta, sin modular bien la voz, muy tenso, con la garganta apretada, las cuerdas vocales muy tensas, y sin tener una buena respiración diafragmática, vamos a terminar dañados de las cuerdas vocales. Entonces muchas veces lo que se escucha por ahí es decir, una buena respiración es esa respiración cuando mandás el aire a la panza, dicho en una forma infantil, o cuando mandás el aire al estómago. El aire no va al estómago, a veces genera confusión cuando uno escucha esas formas de hablar, ¿no? El aire va a los pulmones. Lo que sucede es que cuando el diafragma se contrae y el diafragma baja, hace aumentar la pancita, hace aumentar el contorno del abdomen. Entonces, vulgarmente se dice, manda el aire a la panza. En realidad tendría que decir la persona, hace una respiración diafragmática para que puedas aumentar bien el volumen del tórax. Porque si no hacemos una respiración diafragmática y el diafragma no tiene una buena excursión, no desciende bien, es una respiración de poco volumen. Entonces, si yo estoy dando la clase y de repente hago un silencio, tomo buena cantidad de aire, mando el aire y hago una buena respiración diafragmática, voy a poder sostener la voz de mejor manera a que si estoy medio ansioso, hablando rápido, medio nervioso, contraído, voy a tener una respiración más corta. Por consiguiente, me voy a cansar mucho la voz, el cuello, los hombros, las cervicales, por el estado de tensión en la que estoy hablando. Es uno de los males del docente. Después tiene que concurrir generalmente a una fonoaudióloga para que le enseñe a modular y a manejar estos volúmenes y lo que es la respiración diafragmática. Nosotros, como estamos dentro del ambiente de la actividad deportiva, dentro del cuerpo que le prestamos atención, esas cosas interoceptivas están un poco latentes, y yo sé que ustedes no estamos ahora en vivo, pero más o menos saben de lo que estamos hablando. Pero hay personas que le cuesta, y es realmente una educación motriz, tener una respiración diafragmática. Los que la tienen muy bien
son los niños, los bebés cuando nacen. Si uno los ve, van a ver la pancita que respira con la pancita nada más, que respira utilizando el diafragma. ¿Está? Después nosotros cuando, no sé, lo hacemos más consciente, empezamos a respirar bastante mal. Bueno. Profe, entonces, siempre llega a los pulmones, por más de que uno haga así, qué sé yo, pasás por algún lugar, viste que por ahí te pasa que hay lugares donde hay mucho humo y como que a mí me da mucha impresión que me llegue eso adentro. Entonces, por ahí cuando suelo pasar así por lugares donde hay humo, no solo me tapo, sino que como que respiro en forma cortita. Digo, así no me llega, pero no, siempre llega el aire a los pulmones, por más de que yo respire cortito, por más de que yo respire profundo, por más de que tenga respiraciones así como muy titilantes, siempre me llega a los pulmones. Por ahí un poquito menos de cantidad, por ahí un poquito más, pero siempre va a llegar. Sí, siempre va a llegar, excepto lo siguiente. No sé si alguno de ustedes ha probado alguna vez fumar. Entonces, cuando uno fuma, se dice vulgarmente, vos no estás fumando, vos no tragás el humo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vieron el video que hablaba de un espacio muerto anatómico? Porque es un cierto volumen que antes que llegue a los sacos alveolares, tiene que recorrer un trayecto ese humo. Entonces yo puedo, o como hacen los fumadores de pipa, toman una bocanada cortita de aire, lo dejan en boca y después lo exhalan. Eso no lo podés, Florencia, realizar durante mucho tiempo, porque la cantidad de aire que llega realmente a los alvéolos es poca. Te va a alcanzar ese ratito nada más, pero no por mucho tiempo. Y ahí con el humo es un buen ejemplo de que no siempre cuando tomo aire va a llegar hasta el fondo de los pulmones. ¿Está? Bien. Bien, bien. O sea que a una persona que deja de fumar podemos consolarla de esa forma. Bueno, dejalo y a medida que va pasando el tiempo, bueno, de a poquito, tenerlo en la boca y tirarlo. Como porque quieras o no, Claro, afecta el sistema nervioso obvio, también. obvio que sí, sí. Y por eso, ojo que los fumadores de pipa no tienen cáncer de pulmón, pero sí tienen cáncer de labio, de lengua y de tráquea. ¿Está? Bien. A ver. Profe, una consulta. Sí. En uno de los videos, cuando habla de la difusión pulmonar, que nombra a los milímetros de mercurio, ¿puede ser? Sí, milímetros de mercurio. Eso me cuesta bastante entenderlo. ¿Es relevante? Y cuando uno tiene curiosidad por el saber, sí, es relevante. Bien, es interesante. ¿Escuchaste decir alguna vez la presión atmosférica es de... Ahora se mide, viste, en hectopascales, que es otra unidad de medida. Pero antiguamente se medía en milímetros de mercurio, entonces se decía, hay 1012 milímetros de mercurio. ¿Qué son esos milímetros de mercurio? Para medir, vieron que la otra vez estábamos hablando del aire atmosférico y de la atmósfera. La atmósfera es esa capa de aire que está por encima de la corteza terrestre, no sé, son como 5 o 6 kilómetros de aire, que cada vez ese aire va disminuyendo la densidad y después no hay más. Entonces, como habíamos hablado, ese aire que está encima de la corteza terrestre ejerce una presión. Bien. ¿Cómo hago para medir esa presión de aire? Y, viste, es difícil, pero como hay gente que ya hace muchos años que viene pensando antes que nosotros, agarraron y colocaron un frasquito, un tubo, como un tubo de ensayo, todo graduado, y empezaron a ver durante todos los días que la presión atmosférica sobre el líquido que estaba dentro de ese tubo varía. Hay días que el mercurio estaba más apretado y hay días que el mercurio estaba más alto.
¿Pero por qué se ponía mercurio? Y porque el mercurio no se evapora como el agua. Porque si yo pongo agua y hace 30 grados de calor, mañana va a estar más baja. Entonces, ¿cómo hago para medir la cantidad de agua que estoy evaporando? Tengo que controlarla esa variable. Entonces colocaban un líquido, como es el mercurio, que es líquido. Entonces observaban eso, que distintos días el mercurio estaba más abajo o más arriba. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponerle al promedio una rayita acá en 0 y eso va a ser 0. Mañana, si el mercurio está más apretado, le ponemos +1, +2, +3. Y si el mercurio está por encima, porque es más liviano el aire que está, y el mercurio le gana la presión atmosférica, le pondremos -3, -4, -5. Entonces, eso que me preguntás vos, es lo mismo que se utiliza para medir los gases, pero hablando del oxígeno o hablando del dióxido de carbono, es una forma de medir la presión que ejerce el gas. ¿Y cómo se mide? En milímetros de mercurio. ¿Se entendió, Hugo? Por eso esa unidad. Entonces está sabido que el dióxido de carbono en la sangre, y esto a lo mejor cuesta creerlo, pero es así, es un líquido. La sangre es un líquido donde hay gases disueltos. Y uno de ellos es el oxígeno, el dióxido de carbono. ¿Puedo medirlo eso? Sí, se puede medir. Y se mide a través de esas unidades que son milímetros de mercurio. Lo normal es tener entre 40 y 46 milímetros de mercurio de presión de ese gas disuelto en la sangre. En reposo, ¿no? No, siempre, porque si yo empiezo a hacer actividad física, como el nivel de dióxido de carbono empieza a aumentar, ¿qué hace el cuerpo para eliminar ese aumento de dióxido de carbono? Empieza a ventilar más rápido. Estamos hablando de situaciones normales. Claro, Si yo te tapo la lo boca equilibra. y te genero una asfixia y no te dejo respirar más, vos vas a ir aumentando la cantidad de dióxido de carbono en la sangre hasta que eso genera una intoxicación por dióxido de carbono. Bien. Bueno, qué sé yo, ahora se me vino a la mente otra anécdota o un detalle para darle, como les digo, estas utilidades prácticas. Nosotros estamos acá a nivel atmosférico y nuestros gases en el líquido, en la sangre, están disueltos de esa manera que es totalmente normal. Si yo a mi cuerpo lo someto a una presión muy alta, como puede ser estar sumergido a 20 metros debajo del nivel del agua, como les dije antes el ejemplo del aire, y ahora yo no tengo aire, tengo agua. Tengo 20 metros de agua encima de mí. Cada 10 metros de profundidad aumenta la presión atmosférica en un valor. Si yo estoy al nivel del piso, a nivel del mar, y tengo el valor 1 de presión atmosférica, toda esa columna de aire gigantesca que está sobre mí ejerce, vamos a ponerle el número 1 de presión. Me sumerjo a 10 metros de presión y tengo 2 presiones atmosféricas. Me sumerjo a 20 metros abajo del agua, tengo 3 presiones atmosféricas sobre mí. Si yo estoy mucho tiempo sometido a esa presión y de repente, ¿cómo hago para estar sometido a esa presión y poder respirar? Con un tanque de oxígeno. Cuando yo salgo de esa presión y salgo a la superficie, en mi cuerpo y en la sangre precisamente, pasa lo mismo que sucede cuando yo saco una botella del freezer y la destapo, que se aumenta el volumen de los gases en el líquido
el líquido sale de estar en presión y se gasifica. Los gases que están disueltos en la sangre se gasifican. Si yo estoy metido a 20 metros de profundidad durante media hora y emerjo de golpe, los gases disueltos en sangre se gasifican mucho más y se forman burbujas en la sangre y por consiguiente van a tapar las arterias. Y esos son émbolos de aire que obturan el pasaje de la sangre. Bueno, pero no nos va a pasar a nosotros, así que estemos tranquilos. Bien. ¿Alguna inquietud, alguna preguntita? De paso yo voy recorriendo las pantallas, voy mirando los rostros de los más valientes, voy anotando a los que les voy a dar un plus cuando tengan necesidad de un ayudín. Profe, no sé si lo preguntaron los chicos o si lo dijo, pero ¿cómo es la forma de evaluar que va a usar? No lo dije. Y bueno, la forma de evaluar, me gustaría implementar muchas, pero por reglamento, el que vale definitivamente es el examen cuatrimestral. Ustedes aprueban el examen cuatrimestral y no me van a poder decir nunca, profesor, ¿por qué tengo que recursar la materia si aprobé los 2 exámenes cuatrimestrales? Bien, pero si dejamos la materia librada solo a los 2 exámenes cuatrimestrales, va a ser peor para ustedes porque van a tener que estudiar el contenido durante de los 3 meses antes del examen y se les hace difícil. Entonces yo les voy a ir dando, les voy a ir evaluando con algunos parcialitos, que pueden ser 10 preguntas, múltiple choice, a través de un formulario Google. Y eso los va a ir orientando a ustedes más o menos el tenor o la característica de las preguntas. Así van orientando y van viendo de dónde voy sacando los temas. Por ahora no tienen texto, no hablamos de ningún texto, si bien hablamos, pero todavía no les di ningún material de texto. Obviamente que los contenidos de las clases, que por ejemplo de esto que estamos charlando, también se los voy a preguntar. Bueno, entonces van a tener algunos parcialitos que van a decir, bueno, profe, y yo no aprobé ningún parcialito y aprobé el parcial. Está aprobado. Yo aprobé todos los parcialitos y no aprobé el parcial. ¿Para qué me sirvió hacer los parcialitos? Entonces, bueno, lo que fui implementando con esto de la pandemia, en la trayectoria del año pasado, es decir, vamos a suponer un número. El parcial seguramente va a ser también así múltiple choice, supongamos 50 preguntas, de las cuales ustedes para aprobarlo tienen que tener el 70% de las preguntas correctas, es decir, 35 puntos. Bien, entonces, para valorar a aquellos que aprobaron los parcialitos, cada parcialito puede llegar a valer un plus, y eso lo tengo que ver, de 1 punto o de 2 puntos, para poder sumarle a la nota del parcial final. Es decir, y como lo tengo acá nada más al lado de mi monitor, a Rolón, hizo 31 puntos en el parcial. No está aprobado. Pero como aprobó todos los parcialitos y le tomé 5 parcialitos, y cada parcialito vale 2 puntos, se le suman 2 puntos más a esa nota. Por consiguiente, está aprobado. Esa va a ser una de las formas de poder calificarlos, ¿no?
Después, Yo tengo otra pregunta. Bueno, cuando sí. termine. No, después también les voy a dar trabajos para que vayan realizando o cuestionarios que más allá de... ¿Vieron? Ahí ya empieza la ética o la moral del alumno. Lo hizo él, se lo pasaron, lo copió, le sacó foto, cumplió con la entrega porque el profesor le dijo que tenía que ser para este viernes a las 6 de la tarde. ¿Cumplió? Bueno, bárbaro, bien. Después no sabe nada y también es probable y le va a ir mal, porque si bien entrega los trabajos pero no estudia, ¿de qué sirve? ¿Quién los hizo los trabajos? No, los hice yo, profesor, doy fe. Todos los trabajos los hice yo, no me los copié de nadie. Bueno, estudialos. Está entonces para no entrar en eso de decir, uy, mira, este trabajo está copiado de otro alumno. No, lo que pasa que sí, que no, nos juntamos en equipo, siempre hacemos lo mismo. Yo no lo pasé en limpio, hicimos uno solo, pero yo me había comprometido en que iba a cambiar algunas palabras. Bueno, ya de esas cosas nos vamos cansando, sé que es así, sé que a veces los van a poder hacer, sé que a veces los pueden hacer en grupo, sé que a veces no lo hicieron, pero para cumplir con la fecha se los pasó otro compañero, lo hicieron en Word, le cambiaron el título, le pusieron el escudo del profesorado, no le pusieron el escudo del profesorado, salió y me lo mandaron. Bueno, cumplió con el trabajo. ¿Estudió o no estudió? Bueno, después en la cancha se ven los pingos. Bien, otra pregunta que me querías decir, no sé si tiene que ver con ello. No, no, la verdad que sí, pero no. Pero continúe usted tranquilo y después cuando termine yo. Dale. Por ejemplo, el trabajo que hicieron de investigaciones, el trabajo que presentó Maca Andújar, estuvo muy interesante. Hubo una producción que se notó que fue tomando nota prácticamente del video. Si no me confundo de alumna, creo que eras vos, Maca, la que me lo había entregado, hecho foto en hoja número 3. Sí, bueno, no, estuvo muy bueno. Creo que te hice la devolución como, no me acuerdo qué adjetivo te puse primero, si decir superlativo, impresionante, muy bueno, algo de eso había puesto. Bueno, y se nota cuando hay miserias, vamos a decirle miserias educativas, se nota cuando el alumno lee poco, pero bueno. Hay algunos que a lo mejor estudian mucho y después cuando hay que escribir, escriben poco. Pero bueno, vamos a ir viéndonos y conociéndonos. Bien. ¿Pudieron hacer lo del gasto kilocalórico de la persona que caminaba o trotaba? Ahí venía mi pregunta. Ah, bien. Te leí la mente. Usted sabe que me pasó el otro día que escuchando así una frase de alguien que dijo y tiró como que cuando uno practicaba, se dice que por el nado de pecho en tantos recorridos uno pierde 60 calorías. Entonces yo me quedé pensando, ¿viste? Y digo, bueno, ¿en base a qué? ¿Cuántas corridas hizo? O sea, me pintó así el ponerme a investigar. ¿Por qué? Porque cuando yo hice, que me parece que algo está mal, porque me dio los dos iguales. Mis dos tiempos distintos, aparte tardé una eternidad en llegar a los 5 kilómetros, ¿Lo caminando y trotaste? corriendo. ¿Lo hiciste en forma práctica? ¿Lo trotaste? Sí, sí, sí. Ah, bien. Corriendo, trotando 40, caminando 62. Un horror, una falta de estado. Casi, casi. Y en los dos me dio 3:40. En uno me dio 3:39 caminando, 3:39 coma, y en el otro me dio 3:40 clavado. Bueno, está. No te lo voy a decir ahora ya si está bien o está mal. Pero a veces me invade la cabeza de cosas y te quiero decir esto lo siguiente. Que hacer actividad física
sin tener un control de la dieta y pensar que salimos a hacer actividad física para controlar el peso, mira vos, tuviste que trotar 5 kilómetros en 1 hora para gastar 300 kilocalorías. Un alfajor de chocolate tiene 350 kilocalorías. Es Un decir, chorizo bombón tiene 1200. no, demasiado. El asado del domingo tengo que caminar a Luján de acá todos Bueno, los días y de entonces, vuelta. qué difícil que es controlar el peso si uno tiene una ingesta muy alta de calorías. Y bueno, entonces cuando uno se incorpora, y esto para que ustedes estén atentos también con sus futuros alumnos, clientes o pacientes, el hecho de decir, no, ¿sabes qué? Bueno, quiero hacer actividad física para reducir de peso, porque me recomendaron. Bueno, estemos atentos y le demos un consejo sobre, o que vaya a un nutricionista, pero para que sepa que la actividad física sin una dieta balanceada con el ingreso de calorías se va a defraudar fácilmente. Profe, lo que tengo entendido yo es que para que una persona baje de peso, independientemente de lo que coma, es que tiene que estar en un déficit de calorías. Exactamente. El problema es estar en déficit. Tiene que ser así. Tiene que tener un déficit del ingreso de kilocalorías para poder bajar de peso. Es como, ustedes van a ver en los paquetes de cualquier alimento, de galletita, de lo que sea, y pone datos muy generales, porque se considera un valor promedio de una persona que pesa 70 kilos, que mide, no sé, 1,68 m aproximadamente. Entonces, hay unos valores que dice valores recomendados de la dieta diaria, que nos consideran a todos los humanos más o menos en un promedio de comer 2.200 kilocalorías por día. Entonces, cuando yo me como 5 galletitas, eso corresponde al 10% de la cantidad de kilocalorías diarias. Entonces, bueno, si yo necesito, vamos a poner el número más redondo, 2.500 kilocalorías por mi peso, por mi contextura física, por la actividad que yo hago, porque estoy todo el día sentado o porque soy profe y doy clase y ando de un lado para el otro y necesito ponerle 3.000 kilocalorías, yo voy a tener que incorporar a través de los alimentos 3.000 kilocalorías para estar aproximadamente balanceado entre lo que ingreso y lo que gasto. ¿Está? Ahora, esas 3.000 kilocalorías que yo voy a ingresar de alimento, tiene que estar equilibrado en la cantidad de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas, para que sea saludable. No puedo incorporar 3.000 kilocalorías de hidratos de carbono, que el 80% de esas kilocalorías sean de hidratos de carbono. Y no es saludable. ¿Está? A esa calidad. Entonces, la dieta, y digo dieta no porque haya que hacer régimen, digo dieta como nutrición, como alimento, ¿no? Entonces, la dieta tiene que tener un control de cantidad, de la cantidad de kilocalorías, y un control de la calidad de esas kilocalorías. Entonces, ahí hay dietas que tienen que ser de mucho hidrato de carbono, o de mucha proteína, depende del tipo de actividad. Y eso es lo que más o menos ustedes tienen que tener en claro y saber manejar o dar un consejo para ustedes mismos o para otro, de poder manejar la cantidad de kilocalorías y de la calidad de esas kilocalorías. Si voy a comerme todos los días a un burger entre las grasas y los hidratos de carbono y la poca cantidad de proteínas, va a ser esa famosa comida chatarra. Bien, entonces el resto, ¿qué opina? ¿Que da igual o que da distinto que yo trote o camine 5 kilómetros? A mí me dio distinto, profe. A mí me dio distinto, pero creo que hice muy mal la cuenta, profe. Yo pensé que me iba a dar distinto, pero me terminó dando igual. Ah, No, me da igual pero también, profe. ¿cuán distinto te dio, Maca?
No, me terminó dando igual. Yo Ah. pensé que me iba a dar distinto. ¿Y vos, Sebastián, por qué? ¿Qué pasó que no te escuché bien? Yo los corrí, bueno, me gusta correr, los corrí, tardé 30 minutos en correr 5 kilómetros y bueno, hice la cuenta, calculé cuántos metros por minuto hacía, me dieron 170 más o menos. Bueno, hice la cuenta y me dio exactamente igual que si los hubiera caminado. No caminé los 30, no caminé los 5 kilómetros, simplemente me fijé cuánto tardaba en caminar 100 metros. Los podía mantener, no hacía falta de los caminos. Hice el cálculo y listo. Pero me dio igual. Está bien, bueno, hiciste bien. Sí, A se mí me gasta. dio, perdón, No, dale, Magalí. me dio uno 300 y el otro 400. Bastante distinto. ¿Vos los caminaste y Sí. los trotaste? No, pensé un tiempo estimado y se lo puse. Claro, lo que pasa es que cuando haces el tiempo estimado, tiene que ser proporcional a la velocidad que vas. Si vos ahí hiciste mal el cálculo ese de la velocidad a la que ibas, el tiempo se te va más y caminaste o trotaste más entonces. Estuvo mal hecho. Por eso lo recomendable era que realmente lo hagan en forma práctica. Para caminar 100 metros, para caminar 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 40 kilómetros, se gasta la misma cantidad de kilocalorías que trotando. Está bien, es así. Lo que cambia es la cantidad de tiempo en el que yo invierto en hacer ese recorrido. Eso desde el punto de vista kilocalórico, no hay variable, dan lo mismo. Ahora sí hay una variable muy importante y es mucho mejor trotarlo por toda la fisiología que se desencadena al trotar. Más allá de aumentar la fuerza, la resistencia, el trabajo cardíaco, Yo te quería preguntar eso, profe. la precisamente. liberación de hormonas. ¿Cómo decís? Yo había escuchado que al correr, no me acuerdo, mantenés el trote, al determinado tiempo como que ya gastás todo lo que es tu glucosa en el músculo y entonces empezás a consumir todo lo que sería eh, grasa, o sea, Claro, masa adiposa, que eso se exactamente, genera al trotarlo. exactamente eso. Por eso el tema que vamos a tratar, vamos a empezar hoy, vamos a seguir la clase que viene, es a partir de un libro que habla sobre la resistencia aeróbica y cómo impacta en los distintos aparatos y sistemas, respiratorio, cardiovascular. Yo después les voy a subir el material y les voy a presentar la pantalla ahora, les voy a dar una explicación para que ustedes puedan leer para la próxima el capítulo número 1. Profe, igual al caminar, me quedé con una duda. Sí. Al caminar o a trotar, digo, más allá que se esté utilizando el mismo gasto calórico, a priori es raro porque si vos cuando corres estás utilizando mayor cantidad de volumen de oxígeno, mayor cantidad de músculos a la hora de ejecutarlo. No, Eso es ahí lo que no no, me para. cierra. No, Sí, ahí pero no. la tabla de gasto calórico nos dice que tenemos que medir en la distancia de acuerdo a nuestro peso y el tiempo. No, Son los valores que nos da. sí, pero está totalmente de acuerdo y está bueno el interrogante que te planteaste. Lo que decís vos es cierto. Imagínate en el caso de Sebastián que lo hizo en media hora. Yo estoy seguro que esa media hora que tenía ese trote intenso de 170 metros por minuto, también gastó calorías, gastó oxígeno, mejor dicho, en el movimiento de brazos, en los pectorales, en los músculos de la espalda. Lo que pasa es que, como decís, gastó un volumen de oxígeno, no más volumen, el mismo volumen de oxígeno que lo hizo caminando, con más participación de los músculos. Lo que pasa es que lo hizo en media hora. Si lo hubiese hecho caminando, el trabajo muscular estaba más
acentuado en los miembros inferiores, hubiese gastado, gasta la misma cantidad de oxígeno, pero lo que pasa es que lo va gastando solo con los miembros inferiores, principalmente, y en mayor cantidad de tiempo. El volumen de oxígeno consumido es el mismo, lo que pasa es que la participación muscular y el tiempo es distinta. Claro, y también difiere si en este caso Sebastián está entrenado o en este caso yo, Horacio, que lo hago por primera vez, no estoy entrenado. No, Puede que eso yo también no haya está. una diferencia en que tenga más gasto calórico yo que Sebastián, porque yo a esa maquinaria, en activar más ciclo de Krebs, más cadena de transporte de electrones, la voy a activar, y en cambio Sebastián ya las tiene como Pasa que habituadas a que acá no esté se está comparando, funcionando. acá no se está comparando en la cantidad Claro. de lo que perdió Rolo y en la cantidad de lo que perdió Flor. Acá se está calculando en el mismo Rolo qué pasa con el cuerpo de Rolo cuando camina o cuando importa la persona que sea. Importa en vos, cuando lo realizaste, ver si corriste y caminaste, obtuve el mismo resultado. Bueno, ¿por qué? Por el tiempo, por tu volumen de oxígeno, que solamente varió en la intensidad, pero no afectó ni en tu peso ni en la cantidad de tiempo, creo. Creo. O sea que solamente Sí, pero si compensás. suponemos A ver, que Sebastián y Rolón tardan el mismo tiempo, Puedo Bueno, tener ahí ahí está. hay otra incógnita. No, Si está no, buena. si Sí, una Rolo, pero vos persona no que tenés, pero vos no nunca tenés el hubiera hecho mismo un peso. deporte se enfrenta con un entrenado y los dos tienen la misma capacidad y no. Claro, no, el Hay problema es una la diferencia, una consigna. persona que está No, entrenada y otra que no. el problema es Ese a la mí me va a consigna, no costar es menos, comparar a la pero otra no, persona, es tomar el valor de tu propio cuerpo, ¿entendés? Claro, obvio que sí, No, pero lo que esperen, el a ver, profe, la consigna que envió el profe me parece que era en vos, no comparándonos con los otros, ¿entendés? Como que en vos controlar tu gasto kilocalórico en ver qué era lo que pasaba. Después, bueno, Seba, los obvio dos, que corre. a ver, esperen un segundito, los dos tienen razón. Excelente, excelente. Los dos tienen razón, los dos tienen razón. Vamos a suponer, vos, Sebastián, ¿cuánto pesás? claro, yo estoy pesando 70, 69 por ahí. Vamos a poner 70. Horacio, ¿cuánto pesás? 95. 95. Salen los dos a trotar 5 kilómetros. Vos, Horacio, tenés menor condición física que Sebastián. Los dos tardarán un tiempo distinto. Bien. ¿Cuál va a ser la variable por el cual la cantidad de kilocalorías sea distinta? Por lo que pesen. Si los dos pesasen igual, los dos van a gastar la misma cantidad de kilocalorías. Vos lo harás, en vez de Horacio de media hora, lo harás en 50 minutos, pero los dos van a gastar lo mismo. Pero, Horacio, como vos pesás más, tenés Quema mayor más cantidad de calorías. células, vas a tener un consumo de oxígeno final, un gasto de oxígeno mayor porque tenés más células para darle alimento. Y tu gasto kilocalórico de los 5 kilómetros va a ser mayor que el de Sebastián. Independientemente de que uno vaya caminando, el otro vaya trotando un trote lento y el otro vaya trotando un trote rápido. ¿Está? Sergio, ¿y en un Independientemente de la entrenamiento de Perfecto. fuerza? condición física. Si la distancia es la misma o no. Por eso, cuando hacemos algún estudio o cuando se hace una investigación, hay que controlar las variables. Vamos a ponerle a los dos la misma variable de la cantidad de distancia, 5 kilómetros. Si los dos pesasen lo mismo, los dos, sea caminando, sea corriendo rápido, van a tardar distinto, pero la cantidad de kilocalorías va a ser la misma porque el volumen de oxígeno va a ser lo mismo por la cantidad de peso que es el mismo. Ahora, como el peso es distinto, independientemente de que lo hagan caminando o lo hagan rápido, la cantidad de kilocalorías en aquel que pesa más consume más oxígeno, por consiguiente gasta más kilocalorías. Y ahora poniendo, profe, está bien, por ahí entendí mal la consigna, así como explicó la compañera.
suponiendo, me pongo yo en el caso que no estoy entrenado, y Seba que está entrenado, y yo cumplo el mismo tiempo que Seba, es lo mismo que me estás explicando vos. Yo voy a tener más gasto calórico, pero por el tamaño de talla, digamos, por el principio de la talla, soy más grande. Exacto. No porque esté mejor entrenado, porque quizás estuve 15 minutos para recuperar el aire y Seba recuperó en 3 minutos. Sí, pero pensemos esto para que no se confundan y está bueno el debate. Estamos hablando de la cantidad de oxígeno consumido al final de la prueba. El que pesa más consume más oxígeno, un volumen más grande de oxígeno. Ahora, qué bien. Si yo quiero ver quién tiene mejor capacidad, quién tiene el mejor cuerpo, quién tiene la mejor maquinaria del sistema oxidativo, entonces lo tengo que llevar ese volumen de oxígeno a la unidad, a hacerlo dividido el peso y ver cuál es el volumen de oxígeno que consume cada uno de ustedes por kilogramo de peso corporal. Y ahí me saco todas las dudas. 1 kilo de cuerpo de Sebastián lo comparo con 1 kilo de cuerpo de Horacio y me va a hacer que Sebastián tiene un consumo de oxígeno más alto porque está más entrenado, tiene más mitocondrias que el cuerpo de Horacio que está desentrenado. Ahí sí está la diferencia. Perfecto. Entonces una cosa es... Muchas gracias. Ahora una cosa es el volumen de oxígeno total y otra es el volumen de oxígeno relativo. Relativo se refiere siempre a 1 kilo de peso corporal. Entonces cuando nosotros nos hacen una ergometría y nos da el valor de la ergometría, nos da el valor de la ergometría por kilogramo de peso corporal, porque así nos miden a todos. Perfecto. Bien, quedó claro, me imagino que lo entendieron. Sí, gracias, profe, y gracias, Florencia. No, no hay por qué. Gracias, profe. Ahora que hablamos de la ergometría, a lo mejor alguno de ustedes se hizo una ergometría y generalmente la ergometría la suelen ¿cómo se llama? A catalogar, en vez de poner el consumo de oxígeno, que también lo ponen, pero a veces lo varían, ponen en METs. Porque ese consumo de oxígeno que hizo Sebastián, si Sebastián lo hizo a una velocidad de 170 metros por minuto, ¿qué volumen de oxígeno por kilogramo por minuto tiene? Si observan la tabla, como yo la sé de memoria, y se van a dar cuenta que está el número 5 involucrado. Si yo hago 170 dividido 5, me va a dar aproximadamente, ¿cuánto, Sebastián? Mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. ¿Tenés los datos de que hiciste el cálculo? 35, 32 eran mililitros de oxígeno por Bien, minuto. entonces, en ese ejercicio, Sebastián tenía un consumo de oxígeno de 35 mililitros por kilogramo por minuto. Si vamos a ver lo que hizo Horacio, Horacio iba más lento, imaginemos que iba a 130 metros por minuto, lo hago. Tengo la cuenta. Tengo la cuenta, pero el resultado me dio mal. ¿A cuánto lo hiciste ponerle el trote? ¿A qué velocidad? Ahí ya te digo, espera que encuentro la hoja. El trote, 5.000 metros. Espera, Sí. 5.000 metros en 25 minutos. Bueno, pero para poder ingresar Capaz que me creo mucho. Para poder ingresar a la tabla, tenés que ver a qué velocidad hiciste todo eso. Y tenés que hallar los datos en metros por minuto. Ahí está. En un minuto hice 100 metros. Bueno, en suficiente. 5.000 metros hice 25 minutos y me dio un resultado de 25 litros
igual a 125 kilocalorías. Y no me cierra la cuenta. No, está mal eso. Hice algo, pero- hice 95.000 kilocalorías. Me fui al carajo. Está bien. No, pero imagínate, vos me estás diciendo que... Pero me parece una cuenta... ¿Vos lo trotaste o lo pusiste al tuntún los números? No, lo saqué con la tabla acá sentado en la silla. Está bien. No, pero si vos me decís que ibas a 100 metros por minuto, nunca podés tardar 25 minutos. Vas a tardar 50 minutos. Bueno, pero yo te quería llevar a lo siguiente, que el consumo de oxígeno... Ah, 50 tardé caminando. Me confundí en los valores. 50 minutos tardé caminando y el trote supuestamente le calculé la mitad, hice 100 metros, 30 segundos, 5.000 metros, 1.500 segundos, o sea, 25 minutos. Está bien, lo que vos tenés que hacer ahora es lo siguiente, esos 25 minutos, 5.000 metros, tenés que ver cuánto tardás o cuántos metros haces en un minuto. Y ahí te va a dar la velocidad que estás desplazándote en metros por minuto. Si no, no lo va a poder hallar nunca. Ok. Bueno, pero es esa diferencia entonces la que estaría el consumo relativo de VO2 entre Sebastián y Horacio. Sebastián estaría consumiendo 35 mililitros de oxígeno por minuto y Horacio estaría consumiendo 20, si va a 100 metros por minuto, consumiendo 20 mililitros por kilogramo por minuto. Entonces ahí sí se ve la diferencia de la capacidad del entrenamiento en el consumo de oxígeno por kilogramo de peso corporal. Y yo les dije que cuando ustedes se hacían una ergometría, todos estos valores de mililitros de oxígeno los llevan a otra unidad que se llaman METs, porque un METs son 3,5 mililitros de oxígeno. Entonces, si Sebastián tiene un consumo de 35 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, y yo lo hago dividido 3,5 para ver cuántos METs, me va a dar 10 METs. La capacidad de Sebastián en ese momento son de 10 METs. Ustedes cuando van y se hacen la ergometría, que le ponen una bicicleta y le van poniendo unas pesitas cada 2 o 3 minutos, va aumentando la intensidad, lo que está haciendo es ponerle cada vez más trabajo físico, porque de esa manera cada vez va a consumir más oxígeno, entonces de esa manera puede llegar a medir el VO2 máximo, la máxima capacidad de consumir oxígeno. Y se lo expresan como antes, en mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. En el caso de Sebastián, que tenemos los datos, da 35, y si lo quiero representar en METs, va a ser 10 METs. ¿Está? Entonces yo, en base a esa capacidad, puedo ahora empezar a planificar a qué velocidad va a salir a trotar a porcentajes de ese VO2 máximo. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo hago para poder medir la intensidad de la actividad física? Entonces les voy a pasar este... Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, fisiología del entrenamiento aerobio. Aeróbico es lo mismo, aerobio o aeróbico. Una visión integrada. En esta página ponen en internet si quieren booksmedicos.org y van a encontrar del lado derecho distintos temas y van a poder descargar libros en forma ilimitada, gratuita y gratis. Hay mucho de entrenamiento y de fisiología, de anatomía, hay mucho, de nutrición, de todo.
es medio engorroso porque te mete mucha propaganda, pero bueno, si le buscan la vuelta, lo pueden descargar. Este es un libro de López Chicharro, de Vicente Campos y de Cancino López. Son médicos que estudian la actividad física. Voy avanzando más rápido. Voy a achicar un poquito la pantalla que estamos muy grandes. Ahí está. Para la clase que viene me interesa que lean, estudien, interpreten, como estuvimos haciendo con los videos, la intensidad en el ejercicio aerobio. ¿Cómo medir la intensidad? Vamos a ir al primer capítulo y acá les voy a hacer yo una especie de reconto. Les voy a spoilear un poco el libro, pero para que ya vayan sabiendo a dónde apuntar. Cuando hablamos de entrenamiento, el entrenamiento tiene un componente que es la carga del entrenamiento. Y esa carga o ese estímulo tiene a su vez distinta clasificación o distinta composición, en que la carga va a estar dividida, como dice acá, en la frecuencia, en la duración y el tipo de actividad que se haga. Como estamos hablando de actividad aeróbica, obviamente puede ser trote, nadar, bicicleta, trekking o lo que ustedes hagan en forma aeróbica, que puede ser spinning. Cualquier tipo de actividad aeróbica. Lo más importante para saber, como les dije la otra vez, el primer día, de saber cuál es la dosis de esa actividad, cuál es la carga propiamente dicha de esa actividad, es saber y poder medir la intensidad. Porque si yo no puedo medir la intensidad, no voy a poder saber cuál es la adaptación biológica y fisiológica que va a cumplir, que va a desencadenar en el cuerpo. No es lo mismo trotar 5 kilómetros a 120 metros por minuto que a 170 metros por minuto. Hay una adaptación distinta. Entonces, si yo quiero que el cuerpo tenga una adaptación más a lo aeróbico, más a lo anaeróbico, o a apuntar a distintas capacidades físicas, yo tengo que saber medir muy bien la intensidad. Si no, voy a hacer cualquier cosa. Esa intensidad voy a tener distintos métodos para poder cuantificar la intensidad. Y estamos hablando de lo aeróbico. Lo voy a poder hacer a través de la frecuencia cardíaca. Una forma que ustedes sabían es la frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad. Pero eso ya es muy trucho, por decirlo de esa manera. Hay algunas formas alternativas. Una de ellas es la forma de Tanaka, que hay una fórmula en donde yo tengo 208 menos, abro paréntesis, 0,7 por la edad, y me va a dar la frecuencia cardíaca máxima. O voy a tener otra forma de calcular la frecuencia cardíaca a través de la fórmula de Carbonen, que está acá, que es esta. Tengo que conocer el valor de la frecuencia cardíaca en reposo, o basal, como se le suele decir, y después tengo que saber la edad, y bueno, y a partir de esta formulita, que es lo que ustedes van a estudiar, van a poder sacar la frecuencia cardíaca de entrenamiento.
que siempre va a ser un porcentaje de esa frecuencia cardíaca, como ustedes la conocen, la frecuencia cardíaca máxima. Bien. Otra forma de poder medir la intensidad del esfuerzo es a través del consumo de oxígeno, como lo estuvimos viendo. Es otra forma de saber la intensidad a la que yo realizo el trote en este caso. Otra forma va a ser midiendo la cantidad de lactato en sangre. Ustedes saben cómo se produce el ácido láctico, o en este caso el lactato, que prácticamente es lo mismo. ¿De dónde viene la producción de ácido láctico? De la Del glucólisis. depósito de glucógeno. Casi por ahí andamos bien, pero me gustó lo que dijeron de la glucólisis. Cuando el cuerpo utiliza un sistema energético que se conoce como glucólisis, que la glucólisis es la degradación, es el catabolismo de la glucosa, de la molécula de glucosa para obtener energía, para obtener ATP. El producto final de la glucólisis es el ácido pirúvico. El ácido pirúvico puede seguir distintas vías. Puede ingresar a la mitocondria, puede ir a través del ciclo de Cori al torrente sanguíneo y en el hígado volver a producir glucosa. O si yo estoy haciendo una glucólisis muy elevada, con mucha producción de ácido pirúvico, ese exceso de ácido pirúvico va a ir a pasar a formar ácido láctico. Muy bien, entonces el ácido láctico es producto de la utilización exacerbada de la glucólisis como fuente energética. Muy bien. Muy bien el profesor José Rapela, ¿eh? Es el primer año en que los alumnos llegan a tercero sabiendo los sistemas energéticos. Un genio, la verdad nos tuvo una repaciencia, profe. Bueno, buenísimo, me gustó. Bien. Es decir, que con la salida de uno llegó otro. Ya saben a qué me refiero. Otra forma de medir la intensidad del esfuerzo es con la percepción subjetiva del esfuerzo. Lo que vimos anteriormente parece ser lo más científico, lo más relevante, pero también es muy importante lo que el sujeto percibe como esfuerzo. Hay una escala que se llama la escala de Borg, en la cual hay 20 estados distintos, desde el reposo al esfuerzo máximo, pasando por 1, 2, 3, 4, son 20 números. Entonces, si yo de repente a ustedes los pongo a pedalear en una bicicleta con una cierta intensidad y yo quiero saber cuál es la percepción subjetiva de lo que ustedes se están esforzando, por más que yo sepa que van a 20 kilómetros por hora, pero no es lo mismo el impacto de esos 20 kilómetros por hora en una persona entrenada que no entrenada. Entonces yo le puedo preguntar a la persona cómo se siente, qué sentís, y le muestro una tabla con 20 números, o con 20 caritas, o con colores, que puede ser del blanco al rojo, desde lo más liviano a lo más fuerte, puede ser con emoticones, desde un 0 de estar en la cama, de estar sentado, de estar tirado, hasta poner caras de mucho sudor o caras de mucho esfuerzo para llegar al número 20. Entonces él va a decir, bueno, me siento acá, me siento en el número 7, me siento en el número 15. Que eso sería la escala de percepción de esfuerzo subjetiva de Borg, que también es útil e interesante. Entonces, bueno, y otra forma de medir es a través de la potencia crítica, que se conoce como el nombre de potencia crítica. Es una definición teórica
Y cuando hablamos de potencia, estamos hablando de energía, estamos hablando de watts. Si yo le digo, a lo mejor a los que les guste un poco la electricidad, no es lo mismo la potencia que tiene una lamparita, no es lo mismo la potencia eléctrica que tiene una plancha, eléctrica, obvio. Una plancha consume, o una estufa eléctrica, las estufas de cuarzo, vieron que a veces dice, uy, 500 watts. No, pero si aprieto este otro botón, 1500 watts. Eso tiene que ver con la cantidad de energía que consume en la unidad de tiempo. Entonces la actividad física, yo también la puedo medir en watts, y sería la potencia que tiene que entregar la persona para ese esfuerzo físico. Pero eso es totalmente medible en las bicicletas ergonómicas o en algunas cintas que viene expresado el esfuerzo en forma de watts. ¿Está? Sería la cantidad de trabajo sobre el tiempo. Exactamente, ahí hay un técnico dando vuelta, me parece. Es la cantidad de trabajo, y si lo pasamos a valores más físicos y más útiles para nosotros, sería la cantidad de energía que puede entregar en la unidad de tiempo. Bien. Bueno, y después comienza con otra parte del texto que dice modelo trifásico de intensidad, respuestas fisiológicas integradas. Estos son, termina ya, ahí terminó, es una forma de explicar cómo se va a encarar los otros capítulos del libro. Bueno, he terminado. Si quieren realizar alguna pregunta. Profe, una consulta. Yo la verdad detesto leer por la computadora, así que ¿usted puede pasar el archivo? Sí, yo hoy tiene 13 megas nada más. Así que lo voy a subir. Lo voy a subir. A veces me pasó que el año pasado subía el chicharro vaquero completo, que eran 500 megas, y no te abría la previsualización. Entonces, viste, bueno, se ponía difícil. No, pero yo lo subo ahora. Lo subo y, bueno, así ya lo tienen y hacen de él lo que deseen. Profe, ¿de eso tenemos que hacer un resumen o algo y entregarlo o es solo material para leer? Bueno, Le contesto, profe. a ver. Eso lo tiene que leer porque en cualquier momento se vienen parcialitos. Usted está resfriado y congestionado, señor Marcial. Sí, sí, sí. Te respiro con el silbido. Bueno, ahí está, sibilancia. Escucha, Magalí, yo tengo 3 preguntas y les voy a subir esas 3 preguntas para que más o menos orienten la lectura a lo que estuvimos hablando recién. No hace falta que me entreguen el trabajo con las respuestas. Es para que, en realidad, mira, desde mi lado, desde el punto de vista docente, yo te diría, mira, vos podés hacer lo que desees. En realidad lo tenés que estudiar. Porque, como dice Marcial, el examen va a estar basado en esto. ¿Está? A veces yo no los quiero comprometer en hacer muchas tareas, les voy a ir dando tareas para que hagan, pero a veces el hacer tarea por responder nada más y cumplir con un cuestionario, qué sé yo, a veces me parece medio nocivo, si bien sirve Sí, igual también está bueno, apurar los profe, porque por lo menos uno va viendo a dónde encara y qué tiene que hacer. Sí, sí, bueno, por eso les presenté, tengo 3 preguntas para que ustedes hagan la lectura, creo que son 7 u 8 carillas nada más. Así que es corto, pero bueno, es como para empezar a leer y a meternos en el tema. No va a ser una tarea, yo a lo mejor les subo material, vieron que en el Classroom vos podés subir material o puedo poner una tarea. Si yo a la tarea no le pongo fecha de vencimiento, es como que
no la corrijo tampoco. Es como que para que ustedes tengan un cuestionario guía de orientación. Lo podrán resolver, lo podrán estudiar. Lo importante es que ustedes, con las preguntas que yo les voy a poner, las lean y la clase que viene me cuestionen y nos cuestionemos como estuvimos haciendo ahora. Bueno. ¿Algo más, chicos? Yo ¿Qué por mi hago con- parte le agradezco, profe. ¿Qué hago con este Zoom? ¿Lo subo? Sí, profe, súbalo, si puede. Bueno, Una consulta, profe. Sí. De los libros que tengo del año pasado, ¿sirve algo? ¿Dejo algo para leer? Porque el profe dijo que posiblemente lo usemos este año. Sí. O me lo guardo y me vuelvo a empapar con lo que vos subís. No, empapate con lo que yo voy subiendo. Listo, gracias. No, no hay por qué. Bueno, voy a hacer así como hice con los videitos. Voy a ver ahora si la compu me guarda y me procesa esto que estamos grabando del Zoom. Le genero un link a través de YouTube, así ya queda ahí dando vueltas. Bueno, que tengan buenas noches. Igualmente, profe, gracias. profe. Chao, chicos. Chao, profe. Nos vemos. Profe. Hasta Buenas luego. noches, profe. Buenas Buenas noches. noches.